Bueno, buenas tardes a todos, a todas. La Casa de Suscriptores le da la bienvenida y agradece la presencia de todos ustedes. Es para nosotros una alegría tener este panel hoy. Acá, Ramiro Payares, a nombre de la Intendencia de Montevideo, nuestro presidente Jorge Hernández, el presidente de la Casa de los Suscriptores del Uruguay, Nicolás de Rodopián, a nombre del Instituto de Letras del Ministerio de Cultura, y por supuesto el dueño de casa, a nombre de la Cámara del Libro, el presidente de la Cámara, Álvaro Rizzo. Esta es una segunda conversatorio. Hicimos el 12 de septiembre una similar en la Feria de San José. Allí reunimos a Hugo Chugar, a nombre de la Universidad de la República, a la presidenta de la Asociación de Bibliotecólogos, Julia De Masi, y a la presidenta de la Asociación de Profesores de Literatura, Gabriela Sosa San Martín. Es parte del debate que estamos tratando de impulsar acerca de la necesidad, de la pertinencia, de la demanda, de políticas públicas para el sector del libro y la lectura. Ya lo presenté, tenemos 5 minutos cada uno de los panelistas, y yo voy a tratar de avisar cuando falte uno, porque hay una actividad a las 7 de la tarde que vamos a estar todos presentes, pero en particular el presidente de la Cámara tiene que estar allí. Vamos a darle la palabra inicialmente a nuestro presidente de Casa de Escritores, a Jorge, para que inicie. Buenas tardes, muchas gracias a los organizadores de este tan importante evento para el país y para la historia del país, además, porque se proyecta 46 años de trabajo, no es poca cosa. Y también el agradecimiento a la Intendencia, que hace posible que también esto en conjunto puedan llevarse adelante estos eventos. Voy a hacer ya rapidito para utilizar lo mejor posible nuestro tiempo. A la Casa de los Escritores entiende oportuno poner en cuestión y en debate la relevancia de la lectura del libro y la literatura en la situación actual del país. En esta perspectiva, además, queda comprendida la situación y la circunstancia de los escritores y las escritoras. En primer término, hay que decir que entendemos la escritura y la literatura como un acto de creación estética, complejo y superior de la condición humana, de la convivencia social, de la identidad y de la cultura. A la par de esta primera valoración, debemos mencionar las condiciones en que se generan las obras literarias. Esto es, la situación social, económica, legal, la infraestructura específica en la que trabaja y se desempeña el escritor y la escritora. Enmarcados en estos dos parámetros, la relevancia de la escritura y la literatura y las condiciones en las que crean los escritores, la intención es proponer un diálogo público en torno a lo que podríamos llamar un plan nacional de la lectura y el libro. En esta primera intervención me voy a referir a aspectos del contexto general acerca del libro, la lectura, la circulación del libro y la editorial y los lectores o la construcción de lectores. Obviamente que la arbitrariedad del tiempo hace que escoja algunos aspectos rápidos para ilustración. Al respecto, la situación actual muestra puntos fuertes que provienen de un proceso histórico muy rico de nuestro país. Pero también hay zonas debilitadas, en particular para el escritor y la escritora. El escritor en una medida importante se encuentra en una situación de desamparo en lo que respecta al acceso a posibilidades de financiamiento para la publicación, difusión de la obra, cobertura social y previsional. Tal vez no se note tanto, pero la situación existe. Quisiera mencionar al menos 2 aspectos importantes que han significado avances. La ley 18.384, el Estatuto del Artista y Oficios Conexos, que fue una conquista, un logro relevante allá hace 16 o 17 años, en aquel entonces se había dejado fuera a los escritores y a los artistas plásticos y visuales. Su inclusión data de recientemente, hace muy poco, no sé si un año o menos,
Los escritores y los artistas plásticos han quedado incluidos en esta ley y se está procesando en este momento lo que tiene que ver con registros y demás. Otro aspecto que nos ha parecido importante y relevante es la asignación de categoría de instituto al área de letras del Ministerio de Educación y Cultura, con lo que quedó de alguna manera conformado el Instituto Nacional de Letras, que ha tenido una activa transformación en la ejecución de proyectos. Pero como decía antes, al mismo tiempo persisten problemas estructurales de política cultural que evidencian desconexiones, asistematicidad, desarticulación. Ejemplos institucionales al respecto. La Ley del Libro 15.913 fue promulgada en 1987. Al momento no ha tenido muchos de sus articulados una implementación en la práctica. Por ejemplo, no hay programas de apoyo crediticio, planes de estímulo a la edición de autores nacionales. Cuando digo nacionales es del país y no de una región. Dotación de recursos financieros para el fortalecimiento de las bibliotecas públicas o iniciativas orientadas a la formación de los actores que hacen parte de la cadena productiva, todos aspectos contemplados como propósitos en la articulación de la norma. Otro aspecto que nos parece importante tomar en cuenta y volver a pensar tiene que ver con la Ley 18.632 de Bibliotecas Públicas, promulgada en 2009, diciembre de 2009. Mediante esta ley se instauró el Sistema Nacional de Bibliotecas, que no ha tenido efectos para la promoción y fomento de la literatura evidentes y permanentes. Más allá de designar a la Biblioteca Nacional como unidad coordinadora del Sistema Nacional de Bibliotecas, no ha habido un plan de adquisiciones orientado a enriquecer y diversificar los acervos locales, ni normativas nuevas y ampliatorias. No ha habido procesos de reconversión conceptual de las bibliotecas. Y un ejemplo con un número: existen 116 bibliotecas públicas. Este dato lo daba la presidenta de los bibliotecólogos, y son 16 los bibliotecólogos efectivos. Este señalamiento que estoy haciendo no es para mostrar que hay un campo yermo y pelado, sino que hay instancias posibles de dialogar acerca, por ejemplo, de estos aspectos. Perdón, Jorge, por la edición, pero tenemos agradecemos la presencia en sala de Mariana Weinstein, la directora nacional de Cultura. Nos parece muy importante que tu presencia acá, Mariana. Y ahora, a continuación, los siguientes panelistas en el siguiente orden, por favor. Nicolás, Ramiro y Álvaro. La pregunta, si hay alguna para esta primera intervención de ustedes, es un poco que nos digan desde sus lugares cuál es la situación. No pretendemos que haya un diagnóstico, obviamente eso excedería el tiempo, etcétera, pero sí un dibujo básico de cuál es el diagnóstico del sector del libro, lectura, literatura, desde sus respectivos lugares. Bien, ¿me prestas tu lapicera? Así anoto alguna cosa mientras hablo. Gracias por la invitación. Gracias, presidente de la Cámara, Jorge, Ramiro. No sabía que ibas a estar vos, así que un placer, porque creo que estaba marcado... Estaba Antonio, claro. Gracias por venir. A ver, voy a levantar algunas cosas de lo que vos dijiste al principio y voy a terminar donde más o menos el negro planteó la pregunta. Pero yo creo que desde el 2021, con la creación de los institutos, se creó una especie de columna vertebral de la cultura, una organización que nos permitió llegar a tener herramientas que antes no teníamos. Aclaro esto desde el principio. Yo trabajo en la Dirección de Cultura hace 10 años. Este año creo que van a ser 11 años. Y la creación de los institutos, quiero decir, he visto la etapa previa, que era una etapa de áreas. Estaba el área de letras, yo trabajaba en el área de letras, al pasaje a instituto.
Y me parece que eso, hoy lo hablábamos con Gabriel Márquez, que está acá, que es un compañero de trabajo, que nos dio un instrumental que antes no teníamos. En el instituto somos 7 personas, ¿bien? 7 en total, trabajamos en territorio y para afuera. Tenemos una ventanilla para que los escritores y gestores organicen actividades literarias, pero pueden ser literarias con música, con danza, en Montevideo, para todo el Uruguay. Por ejemplo, la ventanilla de territorio ha apoyado hasta el momento, desde el 21, 73 proyectos. La ventanilla de internacionalización, que es la que le permite a los escritores participar en ferias, congresos, ha apoyado a 44 personas. ¿Bien? Después, perdonen que vea algunos números, pero me parece que es importante para clarificar cuál es la situación actual, en todo caso, de el arte, de la escritura, o bueno, a donde planteaba el negro. El programa IDA de apoyo a la traducción, que es un programa que permite la traducción de obras de autores uruguayos a una lengua distinta al español. Ese programa existe desde el 2019. Este año, en el 2024, le hicimos un refuerzo económico que llegó a los $30.000. Este año se apoyaron 18 proyectos. 18 obras fueron traducidas desde el programa IDA. Esto tiene varias líneas, pero bueno, quería mencionarlo. Después hacemos incentivos a la edición, es decir, hay géneros que son de difícil visibilidad o son bravos en el mercado, son complicados en el mercado. Uno de ellos es la poesía. Es muy difícil ser escritor, es bastante más difícil, es muy difícil ser narrador, bastante más difícil es ser poeta. Bien, entonces hace unos años hicimos un incentivo a la edición de libros de poesía, que fueron 10 libros. Después hicimos otro sobre libros de cuentos. Esto nos llamaba la atención, que en Argentina, por ejemplo, había destacadísimas escritoras principalmente que publicaban cuentos. En Uruguay no tenía un gran desarrollo. Dijimos, bueno, vamos a hacer un incentivo de libros de cuentos y se apoyaron jurado independiente, todas esas cosas, 6 libros de cuento y este año 4 libros de crónica narrativa, es una cosa que en este caso, por cómo están hechas las bases, va desde la autoficción a la crónica periodística pura y dura. Se apoyó con 4 libros. Después nosotros hacemos una revista que se llama ERM, que es una revista que lo que hace es publicar reseñas culturales en la que participan jóvenes estudiantes de letras, de periodismo, y al momento 60 personas se escribieron en ERM y 20 ilustradores. ¿Por qué lo menciono? Porque todas las cosas que hace el instituto, todas las personas cobran por su trabajo, y eso es parte del punto que vos planteabas, que es cuál es la situación actual de los escritores. La situación posiblemente sea en alguna medida lo que vos mencionabas de cierto desamparo, pero bueno, hay algunas herramientas que lo que buscan es combatir. Es muy difícil ser artista en Uruguay, pero también en cualquier lugar del mundo. Las exposiciones que hemos hecho de, no sé, por nombrar alguna, Palabra Ilustrada, que estuvo acá en el hall, que fue una muestra de mujeres escritoras que iba desde Juana de Ibarburú a Fernanda Trías, a Mercedes Estramil. Son espacios, materia digital, que es la otra muestra que hicimos en el Museo Zorrilla, la muestra de Carlos Maggi, la risa escrita que hicimos el año pasado, el homenaje a Lina Berro. Todas las situaciones donde el instituto contrata escritores, artistas, paga por su trabajo de un número similar al que ustedes tienen en el canon de la página de, perdón, lo dije bien, sí. Que vendía, por favor. Pero eso, buscamos crear herramientas que faciliten
algunas faciliten al escritor tanto viajar al exterior, organizar actividades. La mayoría de las actividades que se apoyan por ventanilla son en el interior, algunas obviamente también se hacen en Montevideo. Y tenemos la feria de editoriales, la Galatea, que eso ya los invito a todos, 16 y 17 de noviembre, que es una manera que tenemos de juntar a editores que editan autores nacionales, les damos todas las comodidades para que vendan los libros, organizamos actividades de letras, de música, y bueno, le damos la infraestructura para que puedan vender y dar a conocer las obras. Me quedo por acá y después seguimos en todo caso. Gracias. Gracias, Nicolás. Le toca el turno ahora a Ramiro. Adelante. ¿No te querés quedar con ese? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias en nombre de la directora del Departamento de Cultura, María Inés Ovaldía, que por cuestiones de agenda no podía acompañar. En un principio había estado anunciado el director de división, de la cual depende el área de letras. Después un poco también hablando en el equipo, dada su reciente incorporación al equipo y a que en mi caso ya hace 9 años que venimos trabajando y coordinando con las distintas organizaciones que hacen al sector de las letras y de las editoriales, bueno, me convidaron a que venga a representar al departamento. Un poco tratando de ir por donde nos pedía el negro en relación, bueno, como a diagnosticar o a tener una mirada, un punto de inicio. Evidentemente, en lo que tiene que ver con el gobierno departamental, tenemos como varias líneas de acción que tienen que ver obviamente con los cometidos de un segundo nivel de gobierno, que hacen fundamentalmente al vínculo con la comunidad y con el territorio. Entonces allí hay toda una política vinculada a la descentralización y a la presencia en el territorio que tiene su institucionalidad más antigua en lo que es el sistema de bibliotecas de la Intendencia de Montevideo, y sobre el cual se han ido a lo largo del tiempo generando y desarrollando distintas políticas que quizás al día de hoy no han logrado una articulación institucional lo suficientemente sólida como quizás el sector requiera. Pero allí, por ejemplo, nosotros tenemos desde lo que hace a lo que desde la administración de Ana Olivera en adelante ha desarrollado el Departamento de Cultura en convenio con Casa de los Escritores, que tiene que ver con el programa de fortalecimiento de las artes y su abordaje en el sector literario con los talleres literarios precisamente llevados al territorio y desarrollándose en articulación con el sistema de bibliotecas, como también, por ejemplo, lo que tiene que ver con toda la actividad que se desarrolla en conjunto con la Cámara Uruguaya del Libro en lo que hace a estas instancias que ya no son descentralizadas, sino que son centralizadas, pero que buscan también potenciar, poner en valor y difundir todo tipo de ámbitos que hacen a la actividad editorial y literaria. En ese sentido también a los últimos años, desde la administración pasada, esta parte se ha venido buscando en este trabajo conjunto con la Cámara Uruguaya del Libro, también estimular la presencia de las editoriales independientes, generando espacios. En el año actual se lo ha hecho en el mismo stand de la Intendencia, en el atrio, la participación de editoriales más pequeñas, que obviamente también tienen sinergia con la Cámara del Libro, pero que entendemos que es parte de la política pública desde el gobierno departamental también fomentar. Por otro lado, y yendo también a lo que tiene que ver con lo que decíamos del programa de fortalecimiento, evidentemente allí hay un trabajo que es muy importante que ha desarrollado esta administración de la Casa con relación a la incorporación a la Ley de Artistas y Oficios Conexos, en donde la Intendencia de Montevideo ha sido pionera en la implementación de todas las reglamentaciones que permitan o posibilitan la contratación artística en el marco de dicha ley y de los amparos y beneficios que ello requiere. En los hechos, en la actualidad, es importantísimo este avance precisamente porque estamos en el proceso de reformulación y reaprobación del convenio con las cooperativas de artistas, y en ese sentido el incorporar a escritores y escritoras resulta bien interesante. Desde ese punto de vista también parte de lo que hemos desarrollado en esta administración tiene que ver con contratar en el marco de las actividades desarrolladas por el departamento, mismo fundamentalmente en la Feria del Libro, tratando de ir por el lado de los aranceles, por el lado de las cooperativas, por el lado de los derechos laborales de trabajadores y trabajadoras. En ese sentido, para la administración de la Intendencia, evidentemente, la articulación con la Casa de Escritores como organización de la sociedad civil representativa
es clave y forma parte de las líneas estratégicas de trabajo del gobierno departamental el precisamente poder potenciar, acompañar el desarrollo de las organizaciones colectivas que representan estos derechos. En ese caso también estamos trabajando con la Casa en un proceso incipiente de local que bueno, que recién está empezando, pero que también forma parte de los intereses de la administración de dar soporte, ¿no? Porque la actividad cultural evidentemente necesita espacios, necesita lugares, necesita autonomías, no necesita solamente la dependencia permanente del Estado, sino que también el Estado sea soporte para la proyección de la sociedad civil organizada y que pueda en sinergia potenciar estos intereses en común. En ese sentido también parte de lo que hemos hecho en el convenio con la Casa tiene que ver con el poder de a poquito ir apoyando el incremento de los talleres, el programa La Ciudad y los Libros, es decir, seguir generando institucionalidad a través de estos acuerdos que posibiliten fomentar estos objetivos del gobierno departamental de llegar al territorio, de regularizar el trabajo y de poder promover desde la perspectiva ciudadana una mayor accesibilidad a los bienes y servicios culturales. Un minuto. Para cerrar, y un poco también yendo en esta línea, nosotros con relación al tema de los premios Onetti, que son como la otra pata instituida desde hace muchísimos años en la Intendencia de Montevideo, además de potenciar el carácter económico de los premios, creemos que hemos hecho un avance importante y significativo dada la característica de obras inéditas, de la publicación a través de editoriales nacionales de los ganadores y del soporte tanto económico como logístico para que eso suceda. Eso de cierta manera nos parece que potencia la posibilidad no solo desde un punto de vista comercial, sino también desde un punto de vista de inserción en el mercado de conocimiento y difusión de la obra literaria que se está premiando. En síntesis, como para esta primera etapa, decir que más allá de estas instituciones tradicionales que el gobierno departamental posee, hay un camino muy largo por recorrer en conjunto con las asociaciones que representan a estos sectores para consolidar una institucionalidad más sólida, más potente, que tenga un mayor alcance para todos los agentes que hacen al desarrollo del sector. Gracias, Ramiro. Antes de pedir la palabra a Álvaro, voy a de hecho introducir la segunda parte, digamos, proponerle a Álvaro que intervenga respecto a este aspecto, el aspecto diagnóstico, pero que también siga de largo. Te vamos a dar 10 minutos, Álvaro, para iniciar la segunda ronda, cuya pregunta sería: ¿cuáles serían, en tu opinión, las líneas de acción y objetivos a proponer para una política pública en favor de la promoción y fomento del libro, lectura y literatura? Esa pregunta, la segunda, es para todos luego, pero arranca Álvaro entonces con 10 minutos. Bueno, muchas gracias, Luis. Voy a hacer una fusión de ambas cosas. Evidentemente que yo voy a hablar desde otro lugar. Voy a hablar de un lugar que es bastante diferente al de Ramiro, al de Jorge y al de Nicolás. Yo voy a hablar de la industria privada del libro. Voy a hablar de a quién represento. Y más o menos a quién represento, porque la Cámara del Libro tiene 50 socios. Entre los 50 socios que tenemos editoriales muy pequeñas, distribuidores muy pequeños, y editoriales y distribuidoras muy grandes. Entonces, tener una idea común para la Cámara del Libro no es asunto fácil, justamente porque es muy diversa y porque tiene una amplitud de criterios muy grande. Cuando gentilmente nos invitaron, con Luis hicimos un intercambio de mails. Esto se debatió en la Cámara y bueno, tenemos que tener una posición. Y es muy difícil tener una posición en la Cámara del Libro por justamente la amplitud que tiene la Cámara. Voy a arriesgar algunas opiniones que son más personales capaz que de la propia Cámara del Libro. Aunque bueno, no creo que diga ningún disparate como para que mis compañeros luego me censuren. ¿Hasta dónde o cuánto queremos que el Estado nos ayude? Es decir, ¿hasta dónde es suficiente? ¿Cuándo es el suficiente para que el Estado nos ayude? Es decir, siempre queremos que el Estado nos ayude más y siempre queremos que el Estado ponga
cuanto más dinero haya y más estímulos haya, pero en algún punto eso es suficiente. En algún punto estaríamos de acuerdo en decir que viene el Estado, todo lo que pone, o siempre nos faltaría algo. Yo iría por el lado de las cosas que no tendríamos como Cámara del Libro, sin el apoyo del Estado. No voy a hacer un juicio si esto es suficiente o es insuficiente, pero quiero sí destacar todas las cosas que, gracias al Estado, a esa colaboración pública-privada entre el Estado y la Cámara privada, tenemos nosotros. La feria del libro. ¿Cómo haríamos la feria del libro, la Cámara, solita, si no tuviéramos el apoyo de la Intendencia? ¿Cómo haría Uruguay, representado por la Cámara del Libro, para asistir a las ferias de español más grandes del mundo, como Guadalajara o Buenos Aires, sin el apoyo del Ministerio de Educación y Cultura? ¿Cómo haríamos? ¿Cómo haría el libro de arte? El libro de arte para publicarse en Uruguay sin la ayuda del Ministerio de Educación, que publica esos fabulosos catálogos en el Museo de Artes Visuales. ¿Cómo haríamos para destacar los mejores libros del año si no tuviéramos el premio de la Intendencia Juan Carlos Zanetti, los premios de literatura del MEC y el premio Bartolomé Hidalgo que vamos a dar el sábado que viene? Vaya paradoja, el premio Bartolomé Hidalgo es muy prestigioso, lo voy a defender hasta mis últimos días, pero es el único que no otorga premio en metálico, porque no es el Estado, no tiene la espalda del Estado. Sí le pagamos al jurado antes de que eso esté en tela de juicio, le pagamos al jurado, por supuesto. Entonces, el soporte del Estado para las actividades que hace la Cámara son absolutamente decisivas. Sin ese aporte no podríamos hacer nada de todas estas tareas que vengo enumerando. El Estado editor. Yo como librero, el Estado editor me parece que cumple un rol fundamental. ¿Quién se metería a publicar una colección como Clásicos Uruguayos si no fuera el Estado? ¿Quién se metería a publicar una colección como Archivo Artigas si no fuera el Estado? Como dije recién, los catálogos del Museo de Artes Visuales, los libros, lindísimos libros del Centro Municipal de Fotografía. Todas cosas que las vemos allí y a veces no apreciamos que son del Estado y le queremos siempre pedir más. Sí, yo también le quiero pedir más. Pero me parece que todo lo que está bueno, no hay que perderlo, hay que tratar de aumentarlo, por supuesto, pero me parece que hay que valorarlo también, ¿no? Después, a la pasada, algo que Jorge nombraba, la ley del libro, eso sí, en la Cámara estamos todos de acuerdo que la ley del libro tiene que funcionar y puede ser mejorada. Bueno, se viene un fin de legislatura, ojalá que en la próxima tengamos gente que pelee por la cultura en el Parlamento. Hay algo preocupante en la ley del libro, muchas cosas preocupantes, pero hay algo preocupante que ahí sí tenemos unanimidad en la Cámara, que hicimos el otro día una reunión, y es que esté integrada en la ley del libro una ley de precio único. No de precio fijo, que son cosas distintas, de precio único, que en todos lados se venda el libro al mismo precio. Porque está sucediendo un descalabro en el mercado del libro provocado por las tarjetas de crédito. Yo te hago el 15, yo te hago el 20, yo te hago el 25, que pone en peligro gravísimo la subsistencia de aquellas librerías que no consiguen ese tipo de descuento, ¿verdad? Entonces, bueno, la Cámara va a hacer un esfuerzo, y con esto redondeo y paso la palabra, va a hacer un esfuerzo para tratar de modificar esa ley y que haya la posibilidad de que uno de los artículos se refiera al precio único. Nada más por ahora. Quedan 3 minutos y medio. Bueno, adelante entonces, Nicolás, para la segunda parte. Nicolás, Ramiro y luego Jorge. Bien.
¿cómo sería la pregunta? ¿De qué manera dignificar la tarea del escritor y de la escritura, ¿no? Más o menos esa, fuiste por ahí cuando preguntaste, ¿no? Sí, pero si fui por ahí fue un error. En realidad, breve paréntesis, tanto la intención de la reunión de San José, con bibliotecólogos, docentes de literatura, universitarios y escritores, y actores de la política pública, del empresariado y escritores, es pensar el sistema libro, lectura y literatura como un ecosistema, como un conjunto de actores que tienen diversos intereses, diversos roles, etc. Bueno, no, es parecido, no, yo me quedé pensando todo lo que destacaban. A ver, los premios Onetti, premios de la Cámara, los premios, el premio a las letras, me parece que han tenido un desarrollo importante en los últimos años. Cada vez se presenta más gente a Onetti, cada vez se presenta más gente, más escritores a nuestros premios. ¿Cómo dignificarlos? En nuestro caso, aumentando los montos, ¿no? Los montos económicos que reciben las personas. En el 2020, creo, a los premios a las letras les pasaban una cosa bastante loca, y es que en el 2005 no se convocaron y entonces venían desactualizados. Creaba una situación muy rara porque en el 2016 premiábamos obras del 2014, en el 2018 premiábamos obras que después los libros es difícil hallarlos en las vitrinas, perdían vigencia los libros. Entonces, ¿qué hicimos? Actualizamos los premios, bianualizamos algunas categorías, porque hay 6 categorías de ensayos que la verdad que tienen poca convocatoria. Y eso a nosotros nos permitió aumentar 50% el monto que se le da a los autores y los incentivos a la edición. Yo creo que son pequeñas herramientas. Estaba hablando también Álvaro de las ferias. A ver, el Instituto de Letras trabaja con muchas otras instituciones, la Cámara del Libro, la Casa de los Escritores, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Biblioteca Nacional, el Museo Histórico. A ver, imaginen lo que es la presencia país en una feria del libro y el costo que tiene. Es un costo altísimo. Promocionar escritores en el exterior es algo que tiene un costo que seguramente no se lo imaginan, y de eso trata nuestro trabajo o el del Instituto de Letras, tener la escucha prendida y trabajar con muchos actores y estar siempre escuchando la voz de los actores, qué es lo que tienen para preguntar, cuáles son sus necesidades, en qué los podemos ayudar de acuerdo a las posibilidades que tenemos. Cómo fomentar la escritura o la lectura. Debe haber varias formas, muchas, pero yo estoy seguro que una es a través de talleres. Nosotros hacemos talleres en todo el país, principalmente para niños. Y no son talleres que van desde bibliotecas. Acá deben de conocer más o menos las bibliotecas que hace Gabriela Mirza, o talleres de relato gráfico, o talleres de escritura o de lectura. Me parece que son herramientas para promocionar no solo los libros, sino para promocionar la lectura, el acto de la lectura. A ver, ¿qué es lo que sucede cuando una persona lee? ¿Qué es lo que pasa con la lectura? La lectura tiene unos tiempos, ¿no? Los tiempos de la lectura no son los mismos tiempos que tiene, no sé, mirar una película. La lectura estructura el cerebro de otra manera. Entonces, parece importante que lo promovamos desde donde en principio son la primera infancia, los jóvenes, no sé, me parece como una cosa acertada. Después, nosotros creamos bibliotecas temáticas que ahora son 7 en el interior. Son bibliotecas que tienen un tema que puede ser desde la música, en el caso de 33, que es el lugar, es una cuna importantísima de la música folclórica, o en Flores tenemos una biblioteca científica, pero científica estoy hablando de divulgación, porque en Flores está el ecoparque y está
Ecoparque se llama así, y están las grutas de Salamanca. Las grutas del Palacio. Estuve en las grutas de Salamanca la semana pasada, mirá, que son nada que ver, son en Maldonado. Una biblioteca de dramaturgia en Paysandú. Paysandú es, a nivel teatro, es un departamento fuertísimo en la promoción del teatro. En Minas tenemos una biblioteca de relato gráfico. Para todo esto se compran libros. Son pequeños proyectos, pero pequeños proyectos que colaboran a que una comunidad, primero comprar libros, pero después a que una comunidad pueda hacer uso. Una comunidad, estamos hablando de Minas, de Flores, Paysandú, Parque del Plata, pequeños lugares que pueden acceder a libros que de otra manera no podrían acceder. Y eso lo promocionamos con talleres, con charlas, que es una buena manera de promocionar la lectura. Si uno va y pone la biblioteca equivocada, y equivocada me refiero a que no representa los intereses de cada lugar, de cada sitio. Entonces hay que escuchar mucho, hay que hablar mucho con autoridades, con instituciones para entender qué es lo que quieren, cómo los podemos ayudar, dónde hacer las cosas, cómo hacerlas también. Y después sí, después que tenemos todo eso, ir. Si yo te hice una pregunta con una chiquita nomás. Sí. Si tuvieras que responder, ¿qué entendés faltó en la gestión del área del LET en un título o en dos títulos? Sí. Algo que venimos hablando con Gabriel y que a mí me gustaría, al instituto le gustaría que existiera en el futuro, y es un incentivo a la publicación de obra uruguaya en el exterior. Un programa similar a IDA, pero distinto, porque IDA lo que hace es apoyar la traducción en una lengua distinta al español. Y me parece que una salida, no quiero hablar en primera persona, nos parece que una salida al mercado, porque a ver, acá hay un tema que no se trató y que todos los actores, acá está lleno de escritores, gente conocida, acá hay un tema, y es que el mercado uruguayo es un mercado chico. Eso es raro, no lo dijo nadie, pero es un mercado chico. Entonces, Es chiquito, es obvio que es chiquito. Entonces, Pero eso no lo es chiquito, pero bueno. es chiquito, pero organiza una feria que dura 3 semanas. Claro, a ver, tenemos 2 premios Cervantes pibas. Tenemos otros Cervantes que Sonetti. Fernanda Trías ganó el premio de Guadalajara. Es un mercado chico. ¿Cómo promocionar esto? Tenemos que salir afuera. Por eso es que la importancia que nosotros le damos a la participación en las ferias, en Buenos Aires, en Guadalajara, seguramente hay que intensificar esa participación, y seguramente hay que crear un programa similar a IDA que posibilite publicar obra de autor. Claro, ahora tenemos una Fundación Uruguay Cultura que nos va a facilitar mucho, porque es difícil, esto lo saben todas las personas que trabajan en el Estado, es difícil activar el pago, la realización de cosas en el exterior. Una fundación tiene una estructura que te permite llegar de una manera mucho más fácil, que a veces al Estado se le complica toda una trama. Entonces, saliendo afuera, promocionando a nuestros escritores, creando un nuevo programa, sí que apoye la publicación. IDA apoya la traducción. El editor lo que hace es asumir cierto riesgo, se le paga la traducción. Las traducciones son muy caras, esto también ustedes lo saben, pero la traducción tiene un canon, es muy cara. Bueno, creo que creando un programa de publicaciones que funcione para Argentina, para Chile. Ahora tuvimos una reunión con el organizador de La Furia, estuvo la Cámara presente, esto fue en San José. En España, en lenguas donde se hable español, para promocionar a nuestros escritores. Eso. Muchas gracias. Ramiro, tu 5 con Yapa, porque gracias a que Álvaro insumió menos tiempo, estamos dando Yapa. Capaz que no es necesario.
Bueno, a ver, un poco con relación a la pregunta de cuál es el debe en relación a cómo mejorar que este ecosistema y todos sus actores se potencien. Ahí también va desde el lugar de la política pública en el cual nos posicionemos, porque evidentemente, y como queda claro en cada intervención, no es lo mismo el del Estado nacional que el del gobierno departamental, que el de un municipio, y mucho menos que el de una cámara empresarial, que el de una asociación de artistas, que también es una asociación de trabajadores y trabajadoras, ¿no? Es decir, bueno, ahí, dependiendo de la perspectiva, y yo voy a ubicarme obviamente en la que me corresponde, que es la de un gobierno departamental, de un segundo nivel de gobierno, y ahí, por ejemplo, pensando lo que tiene que ver con acercar la lectura, llevar la lectura, evidentemente uno tiene que interpelarse sobre el rol de las bibliotecas públicas en el territorio, ¿no? Allí nosotros, en el caso de la red de bibliotecas de la Intendencia de Montevideo, en un primer diagnóstico podemos ver que 2 bibliotecas con un perfil infantil, como son el Castillo del Parque Rodó, como es la Biblioteca de Plaza España, tienen una impronta de acercamiento a la comunidad y de participación de la comunidad mucho mayor, lo cual es una pista por donde ir, ¿no? Es decir, hay perfiles, formatos, énfasis que acercan, que atraen y que interactúan más fácilmente, por ejemplo, con las instituciones educativas. Pensándolo también en este esquema, la biblioteca de Casaballe, que se encuentra dentro del centro cívico, también al formar parte de una institución más amplia que cumple otros roles dentro de lo que es una comunidad que tiene sus particularidades y sus problemáticas, también genera un vínculo con la comunidad, un acercamiento y una dinámica mucho más potente. Al momento de generar los llamados junto con la casa para los talleres literarios, proponiendo a quienes postulen el abordar o proponer el proyecto en función del perfil territorial y del lugar donde se va a dictar ese taller, eso también potencia, es decir, el diálogo con las particularidades, con los perfiles y con las necesidades de cada lugar, de cada población, evidentemente yo creo que es una pista en lo que tiene que ver con el fomento de la llegada del libro, de la lectura. No la única, es una. El tema de las políticas de adquisición pública también es otra. Nosotros en cierta medida tuvimos una experiencia que fue muy particular en su contexto, pero con una valoración muy positiva durante la pandemia, que fue que desarrollar una política de estímulo al sector editorial, bueno, fue comprar literatura de autores locales y tratar de generar a través de todas las organizaciones comunitarias, fundamentalmente ollas populares que se estaban reuniendo en el marco de las restricciones de la pandemia, acercar esa adquisición a la ciudadanía, ¿no? Es decir, bueno, cómo afrontar una coyuntura compleja con una circunstancia específica y particular y tratar de generar como un círculo virtuoso en donde, bueno, destinar recursos para la adquisición de libros, pero que esos libros tengan un perfil enfocado a que signifique un apoyo tanto para la editorial como para el autor, que eso también permita tener un acceso a un bien cultural a una parte de la ciudadanía. Por otra parte, todo lo que tiene que ver con la política de trabajo, y ahí es un tema enorme, ¿no? Pero que me parece que es como una de las discusiones que creo que cualquier gobierno que se siente a trabajar seriamente un tema de estas características lo tiene que abordar, evidentemente, con la sociedad civil organizada, con sus principales agentes y actores, en la reflexión de lo que es el mundo de trabajo actual. Es decir, el mundo del trabajo está cambiando. Eso genera discusiones, problemáticas y cuestiones con relación a la situación de muchos trabajos en las transformaciones tecnológicas y evidentemente en el mundo de las artes en general y en el de los escritores en particular. Creo que hay mucho para trabajar, mucho para reflexionar en cuanto también a, bueno, ¿dónde está el valor producido, ¿no? ¿Dónde está la relación de dependencia? ¿Dónde está el responsable de que se afronten los derechos que tienen todos los trabajadores y trabajadoras? Es decir, hay un montón de puntas que yo ahora las pienso mientras que escucho esta ronda de intercambios, que evidentemente allí los trabajadores de la escritura van a tener mucho más claro los caminos a diseñar y evidentemente desde lo público yo creo que evidentemente la legislación allí cumple un rol fundamental en el camino de poder encontrar caminos
que, valga la redundancia, que regularicen o que de cierta manera den más garantías y menos desamparo, que es un poco lo que empezábamos planteando hoy. Hay algunos avances, todo lo que ha sido la ley de artistas y oficios conexos, todo lo que ha sido la reglamentación y la incorporación de las cooperativas artísticas, pero evidentemente no están comprendiendo todas las particularidades y creo que eso es un elemento clave. Y obviamente, y sin duda, el rol empresarial, ¿no? Es decir, porque el libro también es una industria, también implica una visión de estrategia empresarial, comercial, y en ese sentido es un actor clave, me parece, en toda la valoración de los impactos que cualquier avance en todo el pienso del trabajo literario implique también para el trabajo editorial. Muchas gracias, Ramiro. Casi me usaste la yapa. Bueno, no vamos a tener tiempo de intercambio, es una lástima. Haremos otra para intercambiar. Algo se tiene que ir. Cierra Jorge esta reunión. No es casualidad que estemos sentados, quienes estamos sentados aquí, porque precisamente todo lo que hemos ido escuchando es la preocupación que nos lleva a pensar en la necesidad de generar un debate, conversar, el sector privado, el ámbito público, las organizaciones culturales, en aras de discutir acerca de la lectura y el libro, porque se trata de un fenómeno bien complejo. Todo lo que reseñabas en cuanto a lo que hace el Ministerio de Educación y Cultura creo que es relevante. Pongo un ejemplo. Recuerdo cuando se hacía el proyecto PROLE, que lo instrumentaba ANEP, tenía algunos vínculos con otros sectores, aparte de la enseñanza. Al mismo tiempo en el MEC había un Plan Nacional de Lectura, PROLE participaba en ese plan, pero lo que podemos constatar en la realidad es justamente lo que señalé al principio, la necesidad de articular a nivel de gobierno, primer nivel de gobierno y segundo nivel de gobierno. He tenido la oportunidad de recorrer el país en instancias de trabajo y efectivamente hay la necesidad de que dialoguemos. Esto que, por ejemplo, puede emprender la Cámara como estímulo para la publicación de libros que esté en consonancia con lo que se hace en el Ministerio de Educación y Cultura, los proyectos que maneja, por ejemplo, hoy por hoy el Instituto de Letras o la Dirección de Cultura, y generar un vínculo, por ejemplo, fuerte y sostenido acerca de lo que es la educación formal y la educación no formal. Por ejemplo, en el sentido de que el incentivo a la lectura, el énfasis al incentivo a la lectura que tú mencionabas, es una competencia que le corresponde a la educación formal, pero no solamente se restringe a ella, y hay posibilidades de generar interacciones. Entonces, el punto es, la propuesta que la Casa hace es la de generar un plan nacional del libro y la lectura. Y tenemos 12 puntos, no tengo tiempo de leer, 12 puntitos: apoyo a los escritores nacionales, promoción de la lectura en los medios de comunicación, eso está en la ley del libro, espacios gratuitos no está contemplado, la política pública hacia bibliotecas públicas, la promoción de los premios nacionales, con detalles que no los voy a leer ahora, fortalecer la institucionalidad del sector del libro y la lectura, promover ámbitos de participación y consulta de carácter institucional y permanente. Creo que la construcción de una política cultural que involucre a los distintos sectores que están implicados en lo que es la generación del libro y la lectura, creo que es sano. Y creo que no, por eso hablé de asistematicidad, hablé de desconexiones. Creo que ese es el punto, la conversación, el diálogo, la construcción colectiva de un proyecto que garantice y dé continuidad. Evidentemente que tenemos tan buenos escritores como también 3 millones tienen buenos jugadores de fútbol que tanta difusión tienen. Es decir, lo chico no hace a la calidad de lo que se genera. Pero me parece que esa riqueza, por eso hablé de un país, Uruguay, que tiene una trayectoria de riqueza, eso mismo que son fortalezas actuales, aprovecharlas y potenciarlas. Puedo asegurar que muchos escritores hoy tienen la posibilidad de canalizar sus aspiraciones de publicación y hay muchos que no saben ni cómo hacerlo.
Nosotros acabamos de firmar un convenio con la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Tecnicatura justamente para hacer encuentros en el interior del país. Vamos a empezar por dos departamentos, donde se va a hablar sobre cuál es el proceso de edición del libro, desde su concepción hasta el proceso de imprenta y de distribución. Aspecto que es necesario que las personas lo sepan. Entonces, ¿por qué no tener todas esas grandes potencialidades que cada institución posee, la Cámara, el Ministerio, como para poder articular un plan de proyección que garantice continuidad y proyección a todos? Porque también es cierto que vivimos en Montevideo y tenemos acceso a lo que gente que está muy lejos no lo tiene. Y entonces, voy a decir una cosa además que puede ser, no, las menciones que hice al principio no tenían la intención de cuestionar, sino de señalar características, pero hay bibliotecas en el interior de los departamentos, no en las capitales departamentales, que no tienen libros, y son muy pocos. Y secundaria compra libros, pero no es la responsabilidad solamente de primaria y secundaria. Lo que estamos aquí tratando de hablar es que haya una política de bibliotecas públicas que se expanda y consolide la biblioteca. Yo hablaba hoy de la reconversión de las bibliotecas. La biblioteca no es solamente un acervo de libros. Y cada región puede determinar cuál es la necesidad de cómo se instrumentan esas bibliotecas. ¿Cómo se hace? Bueno, esa es la idea de discutirlo, conversarlo, y por eso la propuesta de hacer un plan nacional. No quedará así, pero la intención es esa, de generar diálogos entre los interlocutores involucrados en lo que tiene que ver con la escritura, la lectura y la difusión del libro. Mañana a partir de las 6 de la tarde en la página nuestra van a quedar esos puntos que no pude presentar ahora, y tiene, reitero, la expresa intención de contribuir a construir una realidad mejor en torno a la lectura y la difusión del libro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, a todas. Gracias a Ramiro, gracias a Nicolás, gracias a Álvaro y gracias a ustedes, por supuesto. Como dijo Jorge, en la página web de la casa pueden ver los detalles del plan que estamos proponiendo. Gracias.